La profe, buenas noches. Chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, Hola, profesor, buenas tardes. esperamos unos minutitos para darle posibilidad que algunos compañeros se sigan anotando. Todavía recién a 48, 50, esperamos un poquitito más, seguro se van a anotar algunos más. ¿Cómo les pone el test de lectura? Bien. Yo creo que sentí que necesité más tiempo. Quedaron mudos. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y eso te va a Con el pasar tiempo. porque pasa que justamente está hecho a propósito, Claro, pero ponele, yo me porque saqué un somos malvados. 5.50 y fue por leer mal algunas cosas. O Claro, después es que a mí me pasaba, por repasándolo. ejemplo, que algunas eran muy confusas y tardaba tiempo cuando me decía, había una que preguntaba algo de patrimonio y me decía que no, y tardé como 2 minutos en eso. Una locura. Bueno, se hacen rápido porque la idea es que ustedes lo hagan con lo que saben y no se copien, y obviamente vayan tomando destreza para lo que realmente es importante, que es el parcial. Igual el parcial no va a ser así, el parcial van a tener más tiempo para resolverlo. Pero lo bueno es que ustedes sepan qué es lo que se toma, qué es lo que preguntamos, qué es lo que nos interesa que ustedes sepan. Eh, Así que bueno, sirve para eso, para experiencia. Por eso está bueno que lo hagan. Profe, tengo unas dudas sobre el parcial. No sé la Sí. modalidad, el tiempo. La modalidad va a ser escrita, el tiempo, yo creo que va a ser igual al año pasado, fueron 2 horas. De todas maneras, Iván ya se va a decir bien cuando lo tenga listo, cuánto tiempo van a tener. Va a ser el sábado a la mañana, ¿no? Sí, o sea que va a ser para desarrollar, no como el test este que hicimos. No, por ahí tiene alguna pregunta para desarrollar, pero brevemente. No es algo escrito que tengan que escribir mucho, porque no se puede por el sistema. Después es muy engorroso corregirlo, si no. Bien, ¿y vamos a tener clase de Lamentablemente, bueno, consulta? probablemente sí, el viernes se puede hacer alguna. Eh, todo eso se los va a decir el miércoles Iván, que él es el que prepara los exámenes y estaría bueno la de él también, que es el que lo hizo, ¿no?
Pero Profe, ¿qué unidades si entran? necesitan clase consulta, ¿cómo? ¿Qué unidades entran? No entendí, Ariadna. ¿Qué unidades entran? Bueno, entran hasta lo que vamos a ver hoy, que es la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Hasta proceso contable, pero de proceso contable solamente hasta clasificación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. Que ustedes me imagino que vieron la clase grabada. Sí, profe. ¿Se acuerdan que yo les dije que no podía dar clases el lunes, que les dejaba la clase grabada de lo que es proceso contable? Sí, la vimos. Bueno, esa no va a ser todo, sino solamente hasta clasificación, ¿sí? Porque no llegó Paula Longhi no llegaba, y bueno, a mí me parecía que yo tampoco llegué a darla, así que Paula Longhi no llegó a darla por el feriado, le tocó un feriado cuando ella da clase, así que estaba con una clase menos, y bueno, a nosotros nos vino bien, como yo no había podido dar la clase pasada, estábamos más o menos en las mismas condiciones. Así que hoy les voy a dar un repaso de lo que es devengamiento, que la última clase que nos vimos yo se los di muy por arriba, pues ya estábamos muy cansados, que es la última parte de resultados, ¿sí? O apropiación de resultados. Y ahí me preguntan que sí, hubo una pregunta que estuvo mal. Esa no la van a computar, no la computaron en el parcial que hicieron. Estaba mal la respuesta. Les decía, y vamos a ver eso, y vamos a repasar entonces los dos primeros puntos de proceso contable, que son captación y clasificación, ¿sí? Los que vieron todo el video de proceso contable igual no está de más, porque también son temas que vamos a seguir viéndolo en las próximas clases. Pero está bueno que la hayan tenido para ver. Esto sería ideal que para las próximas clases ustedes hagan esto. Ahora ya tienen todas las clases grabadas. ¿Dejan más? Tienen todas las clases grabadas hasta el final de la cursada, porque la grabamos el año pasado cuando empezó la pandemia. Están todas ahí en el A24. Así que lo ideal sería que ustedes, antes del lunes que viene, que vamos a continuar con procesos contables, vamos a ver la parte de registración y la parte de presentación, ustedes ya tengan escuchada esa clase. ¿Sí? ¿Cómo cambió todo? Porque antes decíamos que quieren leer el proceso contable, estaría bárbaro. Pero por suerte ahora tienen la posibilidad de tener una clase grabada, clases de sus profesores que están grabadas, así que no son tan largas. Entonces ya se vienen con una base a la clase, a la clase, a la clase, bueno, real, y está bueno porque se pueden sacar un montón de dudas, ¿sí? De todas maneras, si no participan en la clase, seguramente van a entender mucho más lo que yo diga, si ya tienen una base de antes, ¿sí? Así que bueno, Profe, no entonces sé si lo tienen que alguna vimos consulta, hoy, alguna duda. Hoy lo que vamos vimos a ver. hoy es parte de la clase que estaba grabada, digamos. Exactamente, los dos primeros temas de la clase, que son captación de datos y clasificación. ¿Sí? Son los dos Bien, primeros temas del gracias. proceso contable. Al principio vamos a ver un cachito ahora de devengamiento, que fue lo que no vimos en la última clase, pues no llegamos. Así que si quieren, pongo a grabar la clase, pues después se las publico y comparto las filminas. Bueno, antes de esto, chicos, habíamos hablado de resultados, ¿sí? de las operaciones económicas, resultados positivos, negativos, cómo hacía para aumentar, que nos aumentaban el patrimonio neto, ¿no? Los tipos de variaciones, que eran variaciones modificativas. Y después yo les hablé en un cachito, antes de terminar la clase, de la asignación de los resultados, ¿sí? Y habíamos hablado que teníamos que separar lo que era el ingreso de fondos con el ingreso como ganancia o resultado positivo, ¿sí? Que había que separarlo, y esto era el concepto de devengamiento. Decíamos que los resultados los íbamos a asignar
al espacio de tiempo en el cual se había producido, ¿sí? O que se había dado el hecho sustancial. ¿Bien? No me importa si me lo habían pagado o no. Por ejemplo, en una venta, si yo la venta la hice en el mes de abril, y la hice a plazo y le dije a mi cliente, pagámela dentro de 2 meses, la ganancia de esa venta se debe imputar en el mes de abril. ¿Sí? Si no, estaría siendo injusto con el mes de abril. Entonces, más o menos eso es el concepto de imputación de resultados por el método del devengado. ¿Alguien lo entendió mal? ¿Alguien entendió otro concepto que no era este? ¿Se entiende más o menos? Ahora lo vamos a ver bien igual. Esto ya un poco habíamos hablado cuando hablábamos de ingresos, costos y gastos, que para que haya ingreso tendría que haber costos y gastos, ¿sí? O sea, el ingreso va a ser la venta. ¿Y cuáles son los costos y gastos que están relacionados a ello? Y todo lo que tuve que hacer para poder obtener un ingreso. Primero, comprar mercadería. El costo de la mercadería vendida es mi primer costo, ¿sí? Y los gastos, bueno, tuve que alquilar local, pagar sueldos, pagar la luz, pagar el gas. Entonces, para que haya un ingreso, bueno, siempre van acompañados de costos y gastos. Y a su vez, todos los costos y gastos se espera que contribuyan a obtener el ingreso, ¿sí? Puede ser que cuando venda me dé cuenta que los costos son mayores a los ingresos y ahí tenga pérdidas, pero generalmente la idea es que esto no pase. Que la cuestión es definir el momento de su asignación, apropiación o imputación, considerando que las operaciones que lo generan pueden ser puntuales, que no generan efectos futuros, o sí pueden generar efectos continuos. Entonces tenemos que ver en qué momento es el indicado para imputar el resultado, tanto positivo como negativo. En busca de la pauta para apropiar resultados se define lo que se ha dado en hecho sustancia generador. Representa el hecho que revela la evidencia de la producción de un resultado. O, por ejemplo, la variación patrimonial. O sea, que nosotros tenemos que encontrar, para saber en qué momento imputamos ese resultado, y tenemos que encontrar ese hecho sustancial. ¿Sí? Se le corta todo, profe, y no se entiende, la verdad. Escucho. Sí, que se le corta todo, digo. Y no se entiende. No se escucha entendí. nada. ¿A todos les pasa lo mismo, chicos? Sí, a la mayoría. Sí. Sí, me sale conexión inestable. Espero que retome. Si no, en un cachito me cambio de lugar. Profe, estuve con si problemas no, de internet, por eso hoy estoy dando... ¿Cómo? No, si no, lo que puedo hacer es apagar su cámara, que a lo mejor le consume menos. Sí, voy a sacar la cámara y vamos a ver si se puede escuchar mejor. Si no, avísenme. Trato de cambiarme de lugar. Hoy estoy en la habitación justamente por eso, porque estoy con muy mala señal. Bueno, ¿ahí me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bueno, si no se escucha, avísenme, trato de buscar otro lugar. Les decía entonces que tenemos que buscar cuál es ese hecho sustancial, ¿sí? El hecho generador del resultado, y en ese momento donde se va a imputar el resultado, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. ¿Esta primera está subida a la O24? sí, está todo subido. Estoy tratando de pasarla, pero no me deja pasarla. Debe ser también porque no tengo internet. Ahí pasó. Dice que la búsqueda está subida a la filmina y está subida a la clase también, ¿eh? La clase grabada, que ya es la que ya vieron. Dice que la búsqueda del hecho generador también se requiere para reconocer variaciones patrimoniales meramente cualitativas y con los propietarios. Entonces se pregunta, ¿cuál es el hecho generador para reconocer la incorporación de un bien mueble comprado al activo
¿Cuál es el hecho generador para reconocer el pasivo a favor del banco por un préstamo obtenido? ¿Sí? A ver ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál sería el hecho generador para que se reconozca la incorporación de un bien mueble al activo? Por ejemplo, compré un vehículo o compré una computadora. ¿Cuál se le ocurre a usted que es el hecho generador para reconocer esa incorporación al activo? La compra de la computadora. ¿Y qué más? Que se Además de la pague. compra. Que se pague. No, justamente Que se acuérdense. pague. Acuérdense que no. Hola, ¿Profe está hablando? Hola. Sí, lo se corta. perdimos, profesor, lo perdimos. Bueno, ahí está. El hecho generador justamente es esa transacción, cuando yo puedo hacer la transacción y tengo un comprobante que me está diciendo que se hizo la operación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora vamos a ir metiéndonos un poco más. El método general para el reconocimiento contable de los efectos patrimoniales son las transacciones y otros hechos. Tenemos dos métodos, el devengado y el percibido, ¿sí? El método del percibido es cuando recibo el dinero. ¿Está bien? Y el método de vengado es cuando se da el hecho sustancial. Yo puedo haber pagado por adelantado ese mueble, ¿se entiende? Lo pagué por adelantado, pero todavía no me prestaban el servicio, no me trajeron el mueble. Entonces la operación, contablemente, no está realizada. Está realizada cuando me entregan el bien, ¿sí? O cuando presto el servicio, ¿bien? Cuando a mí me pagan, ese ingreso de dinero, hasta que yo no preste el servicio, no es un ingreso. Es simplemente un ingreso de dinero, un pago por adelantado. Por eso acá hablamos en contabilidad de los devengados, ¿sí? No me interesa, yo tengo que separar el hecho sustancial del ingreso del dinero. El ingreso del dinero puede coincidir con el hecho sustancial, pero no siempre se da. Existen dos bases para asignar los resultados a un periodo contable, que son base de lo percibido, o contado, o efectivo, o caja, ¿sí? Cuando me dan el dinero. Pero este no es el caso que vamos a utilizar. Vamos a utilizar en base a los devengados, que considera que las variaciones patrimoniales deben imputarse al periodo en que se produce su hecho generador, con prescindencia de la forma o el tiempo en que se cancelan, ¿sí? En que se pagan. Entonces acuérdense de esto, siempre separar el momento de pago con el momento en que se da el hecho sustancial. Esta dice que es la regla básica para asignar resultados. Yo en la clase pasada, recuerden que les dije, les daba el ejemplo de, por ejemplo, el consumo de luz. Muchas veces nos llega la factura de luz, y es una factura de luz de un servicio que nos prestaron hace 2 meses, ¿sí? Entonces yo la imputación de ese gasto, ¿lo voy a hacer en este momento que me llega la factura de luz? ¿O en el momento que voy a pagar la factura de luz? No. Yo reconozco el resultado en el momento que utilicé la luz. ¿Se entiende? Yo utilicé la luz marzo y abril. Me llega la factura a fin de abril. ¿Ahí reconozco el resultado? Y no, porque una parte lo utilicé en marzo, entonces tengo que reconocer un resultado en marzo. Y por ahí la pago en mayo. Entonces yo no voy a imputar el resultado en mayo cuando la pagué, porque yo la luz la utilicé en marzo y en abril, ¿sí? Entonces siempre se separa, o hay que tener en cuenta, el momento, el hecho sustancial y el pago, ¿sí? Y en cuándo se hizo efectivo el pago. De acá en más, nunca digan que cuando se cobró o se pagó hubo resultado. Puede coincidir, pero primero hay que ver bien cuándo fue el hecho sustancial, ¿sí? Vamos a pasarlo. El devengado es el criterio para asignar los resultados a un determinado periodo y establecer una correlación entre los ingresos del periodo
y sus costos respectivos, costos y gastos, que contribuyeron a su obtención, ¿sí? Y esto, chicos, a ver, ¿se les ocurre por qué hacer esto? Yo algo se los dije en la última clase, a ver si se acuerdan. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué hay que tratar de buscar cuándo que coincidan los costos y gastos con los ingresos? ¿Sí? Por ejemplo, en una venta. Yo cuando tuve el costo de la mercadería que vendí. Cuando lo compraste. Cuando lo compré, claro. Pero en ese momento yo no tuve ningún ingreso. Ni tampoco tuve egreso, ¿sí? O no lo puedo marcar como egreso. ¿Cuándo lo voy a marcar como ingreso y egreso? Y cuando se produce la venta, que es el hecho sustancial. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo compro mercadería, yo lo ingreso a mis activos como mercadería, ¿sí? Mercaderías para la venta o productos para la venta. Cuando lo vendo, que ahí se produce el hecho sustancial, ahí es donde computo un ingreso por el resultado positivo, por la diferencia entre costos y lo que yo lo cobré, y lo que me salió a mí comprar esa mercadería, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces el hecho sustancial, el resultado, va a ser, si yo la mercadería la vendí en el mes de mayo, ¿sí? El costo de mercadería de vendida la voy a registrar en el mes de mayo junto con la venta. ¿Bien? Y puede ser que no me la hayan pagado, no me importa. Ya la vendí en mayo. ¿Sí? Entonces, el ingreso y el egreso por esa venta se da en el mes de mayo, cuando se produjo el hecho sustancial. Que de esta manera, reconocer las variaciones patrimoniales considera que un resultado se atribuye al periodo en el cual se haya producido el hecho sustancial, que lo genera con prescindencia de su cobro o pago. ¿Sí? Siempre y cuando, obviamente, sea posible su medición objetiva, haya cierta seguridad de concreción del hecho y sea posible ponderar los riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, si me llegó la factura de luz y me dice que yo utilicé tantos kilowatts, consumí tantos kilowatts de electricidad en marzo y abril, bueno, tengo seguridad de que se dio ese hecho. ¿Sí? Yo sé que lo usé, me llegó la factura, sé cuánto debo, puedo poner, o sea, sé que lo tengo que ir a pagar. Que en algún momento lo voy a ir a pagar, ¿sí? Pero yo sé bien cuándo lo usé, y en la factura dice que fue de tal mes y de tal mes. Entonces, como la factura me dice que fue de tal mes y de tal mes, yo tengo que imputar los resultados a esos meses que me dice la factura, ¿sí? No en el momento que lo voy a ir a pagar. Acá hay otro concepto que es el de realizado, que va siempre junto con el de devengado. Dice que es otro criterio para asignar resultados a un determinado periodo. Es el resultado que proviene de transacciones con terceros, cosa que sucede cuando la operación que lo origina queda perfeccionada, según la legislación y prácticas comerciales aplicadas. Ejemplo, venta, transferencia de propiedad. O sea, ¿qué sería el concepto de realizado? El concepto de realizado dice que se da con transacciones de terceros y que muestra la operación cuando fue perfeccionada. Que la operación haya sido perfeccionada es que, por ejemplo, haya sido entregado el bien. ¿Se entiende? Entonces, el hecho sustancial, ¿cuándo se da? Y cuando se entrega el bien. Cuando se firma una escritura de compra, ¿sí? Cuando se firma un título de propiedad. ¿Se entiende? Entonces, también para encontrar el hecho sustancial hay que tener en cuenta el principio este de realizado, ¿sí? Que es cuando se perfecciona la operación. Cuando se firma el contrato, cuando se firma el título de propiedad, cuando te entregan la mercadería. Los resultados económicos solo deben computarse cuando se han realizado, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse como carácter general
el concepto de realizado participa del de devengado, ¿sí? O sea, van acompañados. O sea, si yo tengo que ir a comprar un departamento y doy una seña para comprar ese departamento, el momento que da la seña, ¿ese es el hecho sustancial cuando yo doy la seña que entrego dinero? No. No, Puede ser que yo entregue toda la plata. ¿Ese es el hecho sustancial? Si yo tengo que comprar No. una propiedad. No. ¿Cuándo va a ser? Y cuando se firme con el título de propiedad, que dice que esa propiedad es mía. Mientras tanto, si yo entrego el dinero, bueno, ese dinero es mío en manos de otra persona. Si no me entrega la propiedad o si no se firma el título de propiedad, me tiene que devolver el dinero. ¿Se entiende? O sea, el hecho sustancial se da cuando se firma el título de propiedad. Entonces, para imputar los resultados, dice que debemos dar respuesta a qué periodo compete el ingreso, ¿sí? Entonces, para yo poder dar buena información contable, necesito ubicar bien en qué momento se dio el ingreso o en qué momento se dio el egreso. Porque si no estoy imputando en periodos que no vendí nada, estoy imputando ventas. ¿Por qué? Porque me lo pagaron. Si yo me presto a esa confusión, imputo el ingreso de dinero como un ingreso real, me estoy equivocando. Porque yo la venta la pude haber hecho hoy y me la pagaron dentro de 2 meses. Pero el ingreso, el resultado positivo de la venta, fue hoy, no fue dentro de 2 meses. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice, por eso dice, no corresponde esperar a su cobro. Y ello se basa en el devengado. Reconocer ingresos prescindiendo del ingreso de fondos. Resulta el criterio generalizado doctrinariamente y normativamente. ¿Sí? Profe, Esto quiere decir, sí. Una compañera por el grupo pregunta algo sobre el devengado, si sería como deuda y qué diferencia hay entre uno y otro, que no le anda el micrófono. No, ¿por qué sería como una deuda? No. Profe, El no sé si me devengado, escucha. sí. Ahí sí. Ahí está, gracias, que no me andaba. Tenía la duda porque se habla de que el devengado tengo que anotar yo que es algo que tengo que pagar y ahí es donde me generaba la duda de si era como una especie de deuda o algo así. No, nada, no tiene nada que ver con una deuda, eso ya tenerlo bien claro. A ver, la confusión se da por esto, porque cuando se da ejemplos de devengado, yo lo di también, te está diciendo que yo vendí hoy y por ahí lo vendí a plazo. Vos me lo vas a pagar, vos sos mi cliente, yo te vendí hoy mercaderías o te presté un servicio hoy, y vos me lo vas a pagar dentro de 2 meses. ¿Cuándo se imputa la venta? ¿Se imputa hoy el resultado por la venta? ¿Hoy o dentro de 2 meses? Hoy. Claro, no me importa cuándo me lo van a pagar, porque la venta se produjo hoy, ¿sí? Entonces, el concepto de devengado es imputar los resultados en el momento que se da el hecho generador. El hecho generador fue la venta, ¿sí? Que la venta se hizo hoy. Después yo te di plazo para que me pagues, ¿sí? Me lo vas a pagar dentro de 2 meses. El ingreso de dinero va a estar dentro de 2 meses. Lo mismo si a mí me pagan por adelantado un servicio, ¿sí? Y yo el servicio lo voy a prestar dentro de 1 mes. ¿Cuándo imputo yo la venta de ese servicio? Hoy. Dentro de un mes, ¿o no? Cuando lo ¿Hoy o dentro de 1 mes? ¿Hoy o dentro de 1 mes? ¿Cómo, profe, puede volver a repetir? Si yo me pagan por adelantado un servicio que tengo que prestar, lo voy a prestar dentro de 1 mes al servicio. La venta, ¿la imputo hoy cuando me la pagan o la imputo dentro de 1 mes cuando presto el servicio? Cuando prestas el servicio. Se presta el servicio, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bien. Eso es lo que tienen que entender y tener bien claro. Cuando se dé el hecho sustancial, que es dentro de 1 mes, ¿sí? No me importa cuándo me la pagaron, no me importa cuándo me van a pagar, me importa cuándo va a producirse el hecho sustancial, que es prestar el servicio. ¿Sí? Claro, porque si vos no prestás el servicio, tendrías que devolver la plata esa. Tengo que devolver la plata, que la venta no se dio, no puedo imputar un resultado. ¿Y en caso de que varíe el precio del servicio?
¿Cómo? En caso de que varíe el precio del servicio o de las mercaderías que yo tengo que dar, ¿cómo se hace? No, no importa. Bueno, ahí reconoceré una ganancia o La una mora, pérdida ¿no? en ese momento. Bueno, la Ok, mora gracias. en realidad se refiere a la tardanza en el pago en un momento pactado. Si yo pacté con un proveedor en pagarle en tal momento y no le pago en ese momento, ahí soy un deudor moroso, ¿sí? Pero puede ser que el proveedor no me cobre interés. Puede ser que sí, puede ser que no, depende. Ahora, si me cobra interés, yo debo reconocer esa pérdida, ese resultado negativo por el interés, ¿en qué momento? ¿Cuando contraigo la deuda o cuando entro en mora? Cuando entro en mora. Exactamente, porque ese es el momento que se da el hecho sustancial, que es la mora. Cuando se concreta el hecho, digamos. Exactamente, exacto. ¿Sí? No me importa cuándo me pagan o cuándo pago. Puede ser que coincidan en el mismo momento, puede ser que coincida el momento, ¿sí? Pero yo para imputar resultados tengo que saber cuál es el hecho, en qué momento se dio el hecho sustancial. ¿Sí? ¿Bien? Ese es el concepto de vengado. Bárbaro, gracias, profe. Obviamente, chicos, si le quedan dudas, volvemos, porque es un tema muy importante. Lo deben haber visto en la práctica, algún ejercicio de esto, ¿no? Sí, tuvimos un Sí, sí. Sí, en los de ejercicio. variación patrimonial. Vuelvan a practicarlo, van a ver que hoy se van a dar cuenta, les va a salir más fácil el ejercicio. Dice que debemos, para imputar resultados, debemos dar respuesta a qué periodo compete un costo o un gasto, ¿sí? No corresponde esperar a su pago y ello se basa en devengado, todo lo que venimos viendo hasta ahora. Reconocer costos y gastos, prescindiendo de su cancelación, resulta el criterio generalizado doctrinariamente y normativamente. Así que es lo que utilizamos los contadores. Los ingresos se reconocen como tales en el periodo en el cual se realizan. Criterio de realización o realizado, ¿sí? Ingresos, cuando vendo, reconozco el ingreso en ese momento, ¿sí? Las ventas se realizan cuando los bienes se suministran a los clientes a cambio de algún activo, ¿bien? O cuando prestamos el servicio. Ahí se realiza la venta. Cuando se entrega el bien o cuando se presta el servicio, ¿sí? Y en ese momento se da el hecho sustancial. Existen dos enfoques para considerar una venta realizada. Un enfoque jurídico que considera una venta realizada cuando existe la tradición o entrega de la cosa o objeto de transacción, o sea, cuando le entregué la mercadería. Y un enfoque contable que va más allá del enfoque jurídico y considera la venta realizada cuando existe documentación que respalda la operación, la cual se confecciona cuando se tiene certeza de que el hecho económico puede medirse objetivamente, ¿sí? Este es el enfoque que prevalece en la teoría contable. ¿Esto por qué los contadores trabajan con este concepto? Porque hay veces que no se puede conocer bien cuándo se entregó la mercadería. El contador no está todos los días dentro del negocio, ¿sí? Pero sí que tiene a disposición el contador. Tiene documentación respaldatoria, que es lo que vamos a ver en el otro tema que viene después, ¿sí? Que es el ingreso de la información al proceso contable. Entonces, cuando el contador recibe una factura, donde dice que y un remito donde dice que la mercadería ya fue entregada, ¿sí? Esa es prueba sustancial de que la transacción se dio. Por más que el contador no vea que la mercadería llegó, yo tengo la documentación que lo respalda, ¿sí? Entonces yo ya puedo decir, a mí me llega la factura de que la mercadería llegó este mes, y yo puedo decir que la transacción, el hecho sustancial se dio este mes, que la venta se hizo este mes, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, más allá de ver si la venta se realizó porque el producto se vendió, se fue, se la llevaron los clientes, yo tengo una factura, un recibo, ¿sí? Un remito, que me dice que la operación fue realizada, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo vuelco al sistema contable. Puede ser que el contador no haya visto el edificio que compré. ¿Pero qué tiene en la mano el contador? A ver si se dan cuenta.
la escritura, Si yo compro un edificio, un boleto de compraventa, qué sé yo. tengo la escritura del edificio, ¿sí? Es parecido, ¿sí? Tengo la escritura que prueba que el edificio está a nombre mío. Entonces, cuando a mí me llega la escritura, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, ahí reconozco el hecho sustancial, ¿sí? ¿Se entiende? Eso quiere decir esto. Identificarse los costos con los ingresos, solo basta saber si lo son con ingresos producidos o ingresos a producirse. Esto es lo que hablábamos hoy de hacer un pago por adelantado, por ejemplo. Los costos que se identifican con ingresos a producirse en el periodo futuro se consideran activos. Yo compro mercadería, la tengo en mi almacén. Cuando la vendo, eso que pagué por la mercadería va a ser un costo, ¿sí? Y el hecho sustancial del costo de la mercadería se va a producir cuando lo vendo. Ahora, cuando yo compro la mercadería y la dejo en mi almacén parada, en ese momento va a ser un activo para mí, no va a ser un costo, ¿sí? Porque todavía no se dio el hecho sustancial que va a ser la venta de esa mercadería. Entonces, mientras tanto, yo lo voy a tener activado como un bien mío, ¿sí? Es un activo, es un recurso. Es un bien que yo lo tengo ahí a la espera de la venta. ¿Cuándo lo vendo? Ahí reconozco el costo de lo que me salió esa mercadería y el ingreso por la venta, porque seguramente lo vendí a un valor mayor de lo que a mí me salió. El costo de incorporación de mercaderías que no fueran... ¿Cómo? No entiendo por qué el costo se pone cuando se vende el producto y no cuando compro el producto para venderlo. Porque vos los resultados, el costo es un resultado negativo, ¿no? Eso lo vimos en la otra clase, ¿no? Sí, sí. Y dijimos que los resultados utilizábamos para reconocerlos el concepto de devengado. Entonces, ¿cuándo se da el hecho sustancial, que es la venta? Cuando vos compras la mercadería, haces una compra de mercadería, una compra de recursos, ¿sí? Con el objetivo de venderla y obtener una ganancia. El hecho sustancial para reconocer el resultado negativo no es cuando vos compraste la mercadería. ¿Cuándo es? Cuando la Cuando la vendés. vendés. No. Exacto. ¿Sí? Porque sigue siendo tuyo igual, en tu activo. Aunque ¿Cómo? no la vendas. Que cuando no la vendés, como dijiste hoy, es de tu activo. No perdiste Claro, nada. cuando no lo vendés, es un bien de propiedad tuya que está en tu activo. Ahora, cuando se da el hecho sustancial, que es la venta, ahí reconoces el costo acompañado del ingreso. ¿Se entiende? Ah, está bien, ahí entendí, gracias. El costo de incorporación de mercaderías que no fueron vendidas no representa un costo a reconocer en el presente periodo, ¿sí? La mercadería que no vendiste sigue quedando en tu activo hasta el momento que se venda. Y cuando se vende, que es el hecho sustancial, ahí recién reconoces el resultado negativo o el costo. ¿Bien? Si se identifican con ingresos, se asignan al periodo del ingreso directamente. Costo con ventas, cuando se vende. Si no se identifican con ingresos, ni presentes ni futuros, se atribuyen directamente al periodo. Por ejemplo, gasto de internet, ¿sí? Esto es sencillo, como cuando a mí me llega la factura de internet, me puede haber llegado 2 meses después de que utilicé internet, o la luz, ¿sí? Pero yo sé bien cuándo fue que utilicé internet. Entonces yo tengo que imputarlo mes a mes a ese costo de internet, ¿sí? En realidad lo tendría que imputar día a día, pero como es muy engorroso, yo lo que hago es imputar un mes de costo de internet, o un mes de gasto de luz, o un mes de gasto de gas, ¿sí? Entonces ahí el hecho sustancial va a ser muy difícil reconocerlo, porque el hecho sustancial ahí es utilizar todo el mes el consumo de internet, ¿se entiende? Entonces yo lo identifico con un periodo, que es ese mes. En el mes de abril gasté tanto en internet. Entonces el hecho sustancial es ese consumo de internet dentro de ese mes. ¿Se entiende? Capaz que lo pagué por adelantado o capaz que todavía no lo pagué, no me importa. Como ya lo utilicé, claro. No, quiero decir que lo que tiene el internet es que si lo uses mucho o no lo uses nada, lo vas a tener que pagar igual. Claro. No es como la luz,
Que la luz, si la usas poco, pagas menos, si la usas más, pagas más. Bueno, está bien, pero vos pero el concepto de devengamiento es el mismo. Porque vos Claro, sí, sí. utilizaste, te llega una factura en mayo del consumo que tuviste en marzo. ¿Vos cuándo imputás? ¿Cuándo fue el hecho generador? ¿Cuándo utilizaste la luz? Me perdí los meses. Todo el Dije. mes. Claro, Bueno, todo el mes. en marzo utilicé la luz En y me marzo. llega la factura en mayo. Sí, lo utilicé en marzo, sí. Marzo. El hecho generador fue en marzo, entonces ahí ustedes reconocen un mes como el hecho generador, ¿se entiende? La utilización de Internet durante todo el mes de marzo, ¿sí? No es un momento como el momento de la venta. Esto es en un periodo, ¿sí? Después dice, si se estiman no recuperables a través de ingresos futuros, se imputan al tomar conocimiento de ellos, una pérdida. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto? ¿Qué se les ocurre? Se le incendia un vehículo y no está asegurado y no se puede recuperar. ¿Cuándo imputan el resultado, la pérdida por ese vehículo? Cuando se Cuando se prende fuego el auto. Cuando se enteran Claro, que se produjo el siniestro. ¿Sí? Cuando ustedes se enteran que se produjo el siniestro. ¿Bien? Entonces son tres momentos distintos, depende de las características del ingreso, del costo del ingreso. Si es por una venta, bueno, en el momento que se produjo la venta, ¿sí? Ese es el hecho sustancial. Si es por el servicio de Internet, y es por todo el mes que lo utilicé, ¿sí? O si es por un siniestro, bueno, en el momento que me di cuenta que hubo un siniestro. ¿Bien? Y acá en este cuadrito da algunos ejemplos. Algún ejemplo de ingreso. El momento de reconocimiento de la existencia de derecho sustancial de un ingreso. Por ejemplo, la entrega de bienes, si son muebles, y el consentimiento del cliente. El crecimiento de activos biológicos, por ejemplo, esto es ganado, por ejemplo, ¿sí? O el crecimiento del cereal, o prestación de los servicios. En esos momentos es cuando se reconoce el ingreso. Cuando se vende la mercadería o se presta el servicio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuándo reconoces el ingreso? Cuando se vende, cuando se presta el servicio, ¿sí? Cuando reconozco el crecimiento del ganado. El costo, en el periodo en que se asigna el ingreso. Costo de mercadería vendida, costo de servicio prestado, esto lo hablábamos hoy, ¿sí? Vendo la mercadería, en ese momento saco la mercadería del activo, ¿sí? Y lo incorporo como el costo de la mercadería que yo vendí. Un gasto, en el periodo en que se considera benefician al negocio. Este es el caso de la Internet que hablábamos recién, ¿sí? Se apropian en base al tiempo. O sea, yo utilicé la Internet en el mes de abril y bueno, el gasto va a ser del mes de abril. El sueldo del personal, el alquiler del local, es lo mismo. En el periodo en que se toma conocimiento de que el hecho existe, no se apropian en función del tiempo. Por ejemplo, honorarios por tareas cumplidas. Tasa fijada por única vez. Por ejemplo, le pago honorario, le pago a una persona que me vino a cortar el césped, ¿sí? En el momento que viene la persona y me dice, ya terminé de cortar el césped, en ese momento me entero que terminó, bueno, ahí imputo el gasto de la cortada de césped, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuándo imputo la ganancia? En el periodo en que se toma conocimiento, por ejemplo, de una donación recibida. O una pérdida en el periodo en que se toma conocimiento, por ejemplo, el siniestro de un bien de uso o un deterioro de mercadería, ¿sí? Vino una inundación, una catástrofe, perdí las mercaderías, bueno, en ese momento, el día que se produjo la catástrofe, tengo que imputar la pérdida. Acá hay el concepto de significatividad, que es un poco lo que hablábamos, de tomar un mes completo y no día por día, ¿sí? O por ejemplo, hay bienes por su escaso valor, directamente, en vez de pasarlos como activos y después imputar el costo, directamente cuando los compramos, lo tomamos como un gasto,
¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una resma de hojas. Yo no puedo ir, tengo 1 millón de hojas, activar 1 millón de hojas y cada vez que saco una fotocopia, hacer costo, activo, costo, activo, costo, activo, costo. Como es una cantidad muy grande y no es muy relevante su valor, directamente para evitar de hacer esto, de pasar activo a costo, directamente cuando compro la resma de hoja, lo trato como un gasto, ¿sí? Porque son gastos que lo voy a consumir generalmente dentro del mismo mes, ¿sí? Entonces, si es un costo, compro un bien de poco valor y que va a ser consumido durante ese mes, en vez de activarlo directamente lo trato como un resultado negativo. Por ejemplo, el combustible. Yo tengo un vehículo y compro combustible para que ese vehículo vaya y venga, trayendo pasajeros. Bueno, ese combustible que lo voy a utilizar dentro del mes, ese gasto de combustible, directamente lo pongo como un gasto, no lo activo, ¿sí? No dejo en mi activo combustible almacenado, no. Directamente lo pongo como un gasto porque sé que lo voy a consumir dentro de ese mes. Acá un poco lo explica. Es otro criterio esencial para apropiar costos y gastos a un periodo. Ejemplo de su aplicación: gastos estimados sin justificación de afinarlos, consumos de bienes de escaso monto, que es lo que le decía recién, ¿sí? ¿Más o menos entendió esto? A ver, yo tengo un bien de escaso monto, las resmas o el combustible, que lo voy a consumir todo dentro de este mes. Evito activar y después pasarlo a costo. Directamente cuando compro combustible que lo voy a utilizar durante este mes, lo paso a gasto, resultado negativo. Si compro resmas de hoja que lo voy a consumir todo este mes, lo paso a gasto, resultado negativo. Entonces me estoy ahorrando un paso, ¿sí? Profe, y por ejemplo, si tenemos, no sé, yo compré la resma de hojas y utilicé solamente la mitad, y quiere decir que lo puedo volver a usar para el mes siguiente, ¿también se pasa como Sí. gasto o todo? Claro, sí, y acá viene, eso es la respuesta a lo que viene en esta filmina. Fíjense que dice devengado versus significatividad. ¿Qué quiere decir? Que a veces no se cumple el concepto de devengado, ¿por qué? Y por la significatividad, porque no vale la pena esa mitad de resma que te quedó, pasarla al activo para después el mes que viene poner que va a ser un gasto, ¿se entiende? Porque si yo tomaría bien finito el concepto de devengado, yo tendría que día a día o cada vez que consumo una hoja, sacarla de mi activo y pasarla a costo. ¿Se entiende? Pero es poco significativo, no me sirve. Me genera más costo que beneficio hacer eso. Entonces directamente, como el monto es pequeño, directamente lo imputo como un resultado. ¿Sí? ¿Se entiende más Sí, o menos? gracias, profe. Un poco chocan el concepto de devengado con el de significatividad, pero son en estos casos que vale la pena, ¿sí? No vale la pena activar una hoja para el ratito cuando la utilizo, ponerla como un gasto. Directamente compro la resma y la pongo como un gasto, ¿sí? Compro el combustible y lo pongo como un gasto. ¿Bien? Profe, de igual forma también tiene que ver con el uso que le voy a dar, ¿no? Porque si Exactamente. a la resma de hoja la voy a usar de uso administrativo, directamente la tengo que poner como gasto, porque no implica una relación con la ganancia, con la No tiene actividad tanto del que ver con ingreso. eso. No tiene tanto que ver con eso, porque distinto es si vos tenés resma para vender porque sos una librería. Ahí sí tenés que activarlo porque es tu mercadería. Por eso, en ese Pero caso en sí este sería caso un costo. son insumos para vos, porque vos podés tener resmas de hoja para imprimir las facturas de venta. ¿Se entiende? Entonces vas a tener gastos de comercialización y gastos de administración, que son todos gastos operativos, porque la parte administrativa la va a necesitar tanto como la parte comercial, ¿se entiende? Para poder vender tus productos. ¿Sí? Bien. Más adelante vas a ver bien la diferencia entre gastos operativos o no operativos. Pero sí van a ser gastos por esto. Tanto sean de comercialización como de administración, va a ser gasto por la significatividad. Porque vos no te dedicás a vender resmas, no es una materia prima para vos, ¿sí? No es una mercadería para vos. Vos lo utilizás con otro objetivo, ¿sí?
Y es poco significativo y lo vas a utilizar mucho durante el mes, ¿sí? Seguramente se va a agotar en este Bien. mes y va a tener que comprar más el mes que viene. ¿Entiende? Entonces, no cumplimos tanto en este caso con el concepto de devengado. Pero lo hacemos para poder simplificar un poco la operación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Lo dejé mudo. Bueno, entonces acuérdense de eso. Cuando el gasto es poco significativo, directamente no lo activamos. ¿Sí? Lo imputamos directamente como gasto. ¿Sí? Gasto administrativo, gasto de comercialización. ¿Cómo comprender mejor el devengado? Con la línea de tiempo para ubicar el momento inicial y final de cada periodo y así asignar, apropiar, imputar y reconocer. Acá hay una línea de tiempo, a ver quién me sabe decir la respuesta. Dice que en enero, Contatur, supongamos que es una empresa, paga 1.000 pesos en efectivo a cuenta de un servicio de mensajería, ¿sí? En enero. En febrero, Rappi Sociedad Anónima realiza el servicio acordado, acordando el precio pactado de 5.000 pesos. En marzo, Rappi reclama el cobro del saldo de 4.000 pesos. En abril, Contatur paga a Rappi los 4.000 pesos con dinero en efectivo, que era lo que debía. A ver, ¿quién me sabe decir cuándo se produce el hecho generador? ¿Cuándo se prestó el servicio? En febrero que se En presta el febrero. servicio. En febrero, perfecto. Ahí se imputa, ahí se produce el hecho generador, ahí se presta el servicio y ahí se reconoce el resultado. O sea, ¿quién va a reconocer el resultado ahí? Contatur. Rappi. No, Rappi. Rappi. Los dos en realidad. Los dos en realidad. ¿Sí? Claro, Contatur Porque reconoce Contatur, el gasto, digamos. Contatur reconoce el gasto de 5.000 pesos. ¿Sí? Y Rappi reconoce el ingreso de 5.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, ¿saben ahora lo que es devengar entonces? ¿Cómo se devenga? Sí, sí. ¿Por qué se utiliza el principio de devengado? Porque hay que reconocer los resultados en el momento que se da el hecho sustancial, ¿sí? Separado de cuándo se cobró o cuándo se pagó. ¿Bien? Fíjense, acá en enero hubo 1.000 pesos en efectivo. ¿Reconocí algo? No. Reconocí que salió de yo soy Contatur, pagué 1.000 pesos, salió de mi activo 1.000 pesos. ¿Qué le genera Rappi? Una obligación a prestarme un servicio, ¿sí? En febrero Rappi me presta el servicio, cumple. Entonces yo ya le estoy debiendo, el hecho sustancial se dio, él prestó el servicio. Entonces ahí reconozco el ingreso y el egreso. Depende de quién sea la empresa. En marzo Rappi me reclama los 4.000 pesos, ahí no hubo efectivo, no pasó nada, me reclamó nada más. Y en abril yo le pagué, ¿sí? ¿Hubo resultado en abril? Sí. ¿Qué resultado hubo en abril? Lo pregunté a propósito para que te equivoques, pero bueno. Porque me dice que entendieron, pero después me contestan que sí. No, para mí no. El único resultado fue en febrero. Ya estuvo imputado el resultado, no puedo imputar de nuevo 4.000 de resultado. Si yo el resultado, ¿cuándo lo imputé? Cuando terminaron de prestar servicio. En febrero imputé 5.000 Claro. pesos. Si yo en abril vuelvo a imputar 4.000 pesos, estoy perdiendo 4.000 pesos que no los perdí. ¿Sí? En abril lo que hago es pagar, sale de mi caja dinero en efectivo y me disminuye mi pasivo porque voy a tener menos deuda. Pero el resultado, yo lo imputé en el mes de febrero, que fue cuando Rappi me prestó el servicio, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, me Vuelven a confundió el repasarlo. pago ahí. Eso sería ¿Cómo? devengar, ¿no, profe? No escuché, ¿no me repetís? Y eso sería devengar tipo cuando realiza ese servicio, tipo en febrero. Claro, ¿cuándo se devengó? Se devengó en febrero. Devengar es imputar el resultado en el periodo que se dio el hecho sustancial, ¿sí? Entonces el devengamiento acá fue en el mes de febrero. En el mes de febrero reconocí el resultado.
Para una empresa fue resultado positivo por la venta y para la otra empresa el resultado negativo por haber pagado por ese servicio que le prestaron. ¿Sí? Profesor, Sí. en abril la igualdad sería menos activo igual a menos pasivo. Exactamente. Fíjense que no hay resultado ahí. ¿Sí? Claro. Porque la variación patrimonial, ¿cuándo se dio? En febrero. En febrero. A mí me disminuyó mi patrimonio en 5.000 pesos. ¿Sí? Reconocí un resultado negativo. Y a Rappi le aumentó el resultado, el patrimonio en 5.000 pesos. ¿Sí? No me aumentó el dinero en efectivo ni me disminuyó en 5.000. El dinero en efectivo me disminuyó hasta febrero. A Contatur le disminuyó en 1.000 pesos. Y a Rappi le aumentó en 1.000. ¿Sí? En febrero ni aumentó ni disminuyó dinero para nadie. En marzo tampoco. En abril aumentó para Rappi 4.000 y disminuyó para Contatur 4.000. ¿Sí? Pero solamente eso fue aumento o disminución de dinero. ¿Cuándo aumentó y disminuyó el patrimonio para las dos empresas? En febrero, cuando se realiza el hecho. En febrero. Entonces, en febrero hubo una variación cuantitativa, porque hubo resultado. En los otros meses las variaciones fueron cualitativas. ¿Sí? Porque hubo variaciones patrimoniales, pero no hubo variaciones de resultados, no hubo variación en la cantidad del patrimonio neto. ¿Se entiende? Más o menos. Lo van a tener que repasar mucho, chicos, esto, ¿eh? Repásenlo mucho porque es fundamental y obviamente presta confusiones. Recién me habían dicho que lo sabían y cuando pregunté se equivocaron. Y eso les va a volver a pasar. ¿Bien? Acá terminamos con lo que son operaciones económicas, resultados y devengamiento. Si no tienen dudas, paso al tema siguiente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta es sobre las operaciones neutras o contingentes? Sí. En la filmina dice que no forman parte de la igualdad contable, entonces, ¿por qué hay que informarlas de igual forma si no forman parte de la igualdad contable? Era una pregunta del parcial. Sí, porque si bien vos no tenés, no son tuyas, tenés la obligación de resguardarla y cuidarla. Si a esa mercadería le pasa algo en tu local, vos sos responsable por esa mercadería. ¿Sí? Si bien no están dentro de tu patrimonio, no son de tu propiedad, están dentro de tu local y tenés la responsabilidad de guardarla, de resguardarla. ¿Sí? Imagínate que si es algo importante, vos tenés un concesionario de auto y te dejan un Ferrari para que lo muestres ahí en tu concesionario. Ese Ferrari no es tuyo, no es parte de tu patrimonio, pero si a ese auto le pasa algo, vos seguro que firmaste un contrato que te hace responsable por la guarda de ese auto. ¿Sí? Si a ese auto le pasa algo, vos capaz que tenés que vender todo lo que tenés para pagarlo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si bien no está en tu patrimonio, vos tenés una responsabilidad y eso es lo que hay que informar. Hay que informar la responsabilidad de lo que tenés ahí. Bien. Y de previsibilidad también. Con el Ferrari. ¿Sí? Pero no se pone ni en activo ni en pasivo. No, porque no es activo tuyo, no es parte de tu propiedad. Claro, por eso. No es un recurso, claro. Vos no lo vas a vender y te vas a quedar con la plata de la venta. Pero, no es tuyo. Pero ¿cómo se informa esto así formalmente? Se informa, se hace un asiento, como cualquier otro, pero se le pone que es una cuenta de orden. Se aclara que es una cuenta de orden. Y eso no se va a poner nunca en el balance. Claro, está bien. Se informa, pero no se pone en ninguna de los... Se informa, pero no es parte de tu patrimonio. Exacto. Está, bien. ¿Sí? Bien, gracias. Lo dejo de compartir esta pantalla, comparto la otra. Así me pudieron escuchar bien sin video, ¿no? Sí, bro. Sí, mejor. Sí. Sigo así entonces, así no. Es muy raro dar clases así, ya con la computadora y sin
pero bueno. Espero que ustedes les sirva y puedan entender. Por suerte después les quedan las clases grabadas, tienen un montón de material después para seguir estudiando. Profe, ¿esta la pueden subir antes del parcial? Así la vuelvo a ver. No, obvio, sí. Dale, Porque porque a veces me por preguntás ahí eso pasa porque la una última clase semana. se subió tarde, ¿no? Claro, sí. Sí, yo le voy a pedir a Matías que la sube, Matías. Le voy a decir que lo haga, sí. Yo ni bien terminamos la clase pasada, yo se lo pasé a Matías. Pero me parece que no la habían, o pasó algo que no estuvo a tiempo. Bueno, el tema que sigue es la contabilidad en sí, es todo el proceso contable, ¿sí? El trabajo que hace un contador dentro de una empresa para poder realizar los informes contables y brindar información, que es todo lo que veníamos hablando de lo que era la contabilidad, ¿sí? Acuérdense que era un subsistema del sistema de información de la empresa. Bueno, cada sistema para poder funcionar necesita un proceso. Lo que vamos a conocer hoy es cómo es el proceso para hacer contabilidad, ¿sí? Desde la captación de datos, desde la clasificación de los datos, desde la registración y desde la presentación de esos datos. Esos son todos los 4 pasos del proceso contable. Tenemos captación de datos, revelación, la llamamos así, de esas 2 formas, clasificación u ordenamiento de los datos. Hasta ahí es donde entra en el parcial, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. Registración y presentación probablemente entre en el recuperatorio, para los que vayan al recuperatorio, ¿sí? Así que hasta ahí vamos a tratar de llegar hoy. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así llegamos, porque total la clase, acuérdense que la tienen grabada, ustedes algunos ya la vieron, ¿sí? Esta es la clase que yo tendría que haber dado el lunes pasado, que no di. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver, captación de datos, acuérdense que el proceso contable es captación de datos, clasificación, registración o presentación, ¿sí? A ver, ¿a alguno se le ocurre cómo captamos los datos dentro de la empresa? Hoy algo dije en un momento, hoy cuando di algunas pistas, cuando estaba dando el otro tema. ¿Cómo hace el contador? ¿Cómo? Con la documentación. Por medio de la documentación respaldatoria. A ver, ¿conocés? ¿Y qué puede ser la documentación respaldatoria? ¿Facturas? Una factura. ¿Qué te indica la factura? Una compra. ¿De una pagada. compra o una qué? Venta. O una venta, Un depende si servicio. tenés. Depende de O qué, una si venta. tenés qué factura. Si vos tenés en tus manos la factura original, ¿qué hiciste? ¿Compraste o vendiste? Compraste. Compraste, ¿sí? Se van a comprar un jean, le dan un ticket, tenés la factura original de esa compra. Y si tenés el duplicado, es porque hiciste la venta de ese jean. ¿Se entiende? Entonces, con ese ticket, el contador puede revelar que en ese negocio hubo una venta o hubo una compra. ¿Sí? Depende si la persona tiene una factura original o una factura duplicada. ¿Bien? ¿Se entiende lo importante que es la documentación respaldatoria? Sin la documentación respaldatoria no se podría hacer contabilidad porque no podríamos revelar los datos. Tendría que estar el contador sentado al lado de la caja registradora y estar viendo cada mercadería que entra y sale cada vez que se paga sueldos. ¿Se entiende? Todas las operaciones que se hacen en una empresa se revelan en la contabilidad por medio de documentación respaldatoria. ¿Bien? Por eso es tan importante que conozcamos cuál es la documentación respaldatoria. Y acá hay un pequeño esquema de cómo es un proceso contable. Hay acciones en el proceso contable. ¿Y cuáles son? Captar datos brutos, ¿sí? Esto que hablábamos hoy, por medio de la documentación respaldatoria. Clasificar, registrar y almacenar. Esto significa, voy a poner manzanas con manzanas, peras con peras, bananas con bananas, ¿sí? La información de la misma característica, todas las ventas en un lado, todo el ingreso de mercadería del otro lado, todo lo que es plata en el banco de otro lado, ¿sí? Y después preparar, previo control, informes contables procesados. Una vez que tengo todo clasificado, registrado, almacenado, preparo los informes contables para decirle a los usuarios de esa información
cuál es el resultado de ese trabajo. Bien. Para esto las etapas, ¿cuáles son? La captación de datos, el proceso contable y la salida de información. ¿Cuáles son las herramientas? Y de la captación el comprobante. Del proceso contable, y vamos a tener libros y registros, ¿sí? Donde vamos a poder clasificar, registrar y almacenar todo lo que pasó. Y después, para poder mostrar esa información, tenemos la salida del proceso contable, que son los informes contables, ¿sí? El estado de resultado, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto y el F. ¿Bien? Bueno, en esto consiste la contabilidad. La captación de datos. Implica la puesta en evidencia de hechos o situaciones que producen o pueden producir efectos patrimoniales que luego se registrarán, ¿sí? Obviamente, al contador, ¿qué le interesa para hacer contabilidad? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el objeto de estudio de la contabilidad? El patrimonio. El patrimonio. El patrimonio. O sea, voy a tratar de recopilar los datos de las variaciones patrimoniales, ¿sí? Si no, pierdo el tiempo. Pueden surgir por operaciones con terceros, por ejemplo, compra de bienes. Hechos internos, por ejemplo, devengamiento de sueldo, ¿sí? Cuando devengo un sueldo o pago un sueldo, ahí se produce un hecho contable, una variación patrimonial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de devengar el sueldo y de pagar el sueldo? ¿El momento en que lo hago? El devengamiento es cuando reconoces que ese empleado trabajó durante todo ese mes, Claro, digamos. cuando me otorgó el servicio. Perfecto. Más allá de que le haya pagado o no, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso es un hecho interno que yo lo debo reconocer porque ahí hay una variación patrimonial. ¿Qué variación patrimonial? Y un resultado negativo porque pagué el sueldo, porque devengué el sueldo, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces puede haber operaciones con terceros, hechos internos o situaciones del contexto. Por ejemplo, aumento del tipo de cambio de la moneda extranjera. Si yo tengo dólares en mi cuenta y aumenta el valor, ¿sí? Por una situación externa yo obtuve un resultado positivo. ¿Bien? Obtuve una ganancia. Entonces ahí seguramente tengo un dato a ver, ¿cuál puede ser la documentación respaldatoria de esa operación? ¿Qué se les ocurre? ¿De cuál operación? De un aumento del valor de yo reconocer en mi contabilidad que tuve un aumento en el tipo de cambio de la moneda extranjera. Y cuando vendo paquetes internacionales en dólares. Está bien. Y yo ¿De ahí, boletín oficial? pues, a ver, más fácil. Yo voy al banco y compro dólares. ¿Qué me da el banco? Dólares. Un ticket. Dólares y qué más. Y un ticket, donde Y un ticket figura de un la recibo que me cotización. dice cuánto cotizaba en ese momento, ¿sí? Donde tengo la fecha del momento que lo compré y el valor de ese momento. Entonces, si yo voy a una entidad oficial y le pido la cotización del dólar al día de hoy, ahí voy a tener un comprobante que me dice, comparando uno con otro, cuánto gané por tener moneda extranjera, ¿se entiende? Claro. Tienen que ser objetivos esos comprobantes. Si yo no tengo comprobantes que me digan que la moneda extranjera aumentó, yo no puedo registrar la ganancia en la contabilidad. Sí o sí tengo que tener documentación respaldatoria para poder poner eso en la contabilidad. ¿Está bien? Sí. Entonces tienen que tener cuidado también qué documentación respaldatoria tienen, a dónde la van a ir a buscar, a dónde la consigo, ¿sí? Si es verídica o no. Yo porque escuché por televisión que el dólar había aumentado, y bueno, tengo que tener cuidado. Hay que ver si esa información es verídica o no. Yo tengo que tener una documentación que la respalde. De última voy al banco y le digo que me tase los dólares, que me diga cuánto vale el dólar hoy y me dé un certificado del valor del dólar, ¿sí? La documentación respaldatoria tiene que ser verídica, tiene que ser algo cierto y que se pueda probar. ¿Miren? ¿Se entendió?
Sí, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de captación de datos entonces. Hay un origen de los datos que puede ser fuera del ente o dentro del ente, lo hablábamos recién. Fuera del ente pueden venir provenientes del contexto o por transacciones con terceros, o dentro del ente por hechos dentro del ente, esto lo dijimos en la filmina anterior. A partir de la lectura de la documentación que pone de manifiesto los hechos, es que se inicia el proceso contable, ¿sí? Cuando yo veo que hay una factura, que hay un ticket de un banco, que hay una documentación respaldatoria, que hay un título de propiedad de un bien, ahí es donde se pone en marcha el proceso contable, ¿sí? En algunos casos los datos tendrán carácter cualitativo solamente y no se registrarán o procesarán. Por ejemplo, yo puedo tener un vehículo. Yo soy el contador y veo que dentro del estacionamiento del local hay una camioneta. Ahora, ¿yo puedo afirmar y poner en el estado contable de esa empresa que tienen una camioneta? No, lo tenés que verificar. Y no, porque esa camioneta puede ser de alguien que vino, lo estacionó ahí y se fue, y después se va. Yo tengo que tener, ¿qué? Un título de propiedad de la camioneta, ¿sí? Y esa es la documentación respaldatoria. Cuando a mí como contador me llega el título de propiedad, me llega una factura de compra de la camioneta de la concesionaria, me indica que yo tengo que incorporar a mi patrimonio un activo más, un rodado más que la camioneta, ¿sí? Entonces, con solo verlo no me alcanza. Puede ser que yo esté viendo que hay una maquinaria que está produciendo. Ahora yo tengo que ver si esa maquinaria es mía o no, por ahí me la prestaron, ¿sí? Y yo no puedo incorporar esa maquinaria dentro de mi patrimonio. ¿Qué yo tengo que tener? Y por lo menos la factura de compra de esa maquinaria. ¿Bien? Mercadería. ¿Yo cómo sé si esa mercadería que está en el local es mía o me la dieron en consignación? Yo por ahí imputo como contador que esa mercadería está dentro de mi patrimonio y no es mía, me la dieron en consignación y estoy cometiendo un grave error, ¿sí? Si es mía, ¿qué tengo? Una factura de compra. Si me la dieron en consignación, seguramente va a haber un contrato donde diga cuál va a ser mis responsabilidades, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces tengo que tener cuidado, no alcanza con ver físicamente si hay algo, si existe un bien o no existe el bien. Yo tengo que tener la documentación que respalde que es de la propiedad de esa empresa para poder incorporarlo a la contabilidad. La documentación puede provenir de formularios estandarizados o no estandarizados, ¿sí? Y acá doy los ejemplos. Facturas, remitos, recibos, son todos iguales, ¿sí? Casi todos tienen las mismas características. ¿Cuáles serían los no estandarizados? Contratos de alquiler, ¿sí? Actas de reuniones. ¿Y qué significa eso, profe? ¿No estandarizado o estandarizado? Que tengo dos tipos de formularios distintos. Yo, por ejemplo, si quiero ir a ver si la mercadería esa es mía o no, yo tengo que ir y buscar una factura, que es un formulario que es estandarizado, todas las facturas son iguales, ¿sí? Ahora, puede haber algo especial, atípico, que vaya a alquilar un departamento de un local. Bueno, el contrato de ese alquiler no va a ser estandarizado. Va a tener sería una si lo forma hacen distinta a cualquier personal, otra. o sea, es como algo personalizado sería, ¿no? Claro, exactamente. Personalizado o no estandarizado. Lo que quiere decir que hay dos tipos de Se refiere, formularios distintos. Siguen un modelo. La pregunta acá en un examen va a ser qué tipo de formularios puede encontrar, ¿sí? Y puede haber formularios estandarizados y no estandarizados. ¿Se entiende? Los estandarizados son los que se confeccionan todos de la misma forma. Tienen una fecha, nombre, apellido, precio unitario, descripción del bien, son todos iguales. Los no estandarizados justamente pasa lo contrario. No hay ninguno que sea igual a otro. ¿Bien? Ah, sí. ¿Sí? Nada más que eso. Para que sepan los tipos de formularios que puede haber, ¿sí? De dónde yo puedo conseguir información. Seguramente voy a tener una pila de facturas de venta y de compra, y después voy a tener algunos contratos de alquiler, ¿sí? Un título de propiedad porque compré un inmueble, que tienen una forma única, específica.
Bueno, los formularios estandarizados, el formulario es una hoja de papel con determinado diseño y forma, provista de líneas y signos, ¿sí? Todo el mundo vio lo que es una factura, por ejemplo, un recibo, un remito, ¿no? Me imagino que lo conocen. Sí, profe. Sí, por supuesto. Tiene la fecha, tiene el nombre del negocio, precio unitario, precio total, descripción del bien. Bueno, en general los formularios poseen varios elementos comunes. Nombre del formulario, número del formulario, información a comunicar, letras y números. Nombre del formulario, fíjense que arriba va a decir factura, recibo, remito, pagaré, nota de crédito, nota de débito. Ese es el nombre del formulario. Contrato de locación. Firma del emisor, fecha de recepción, cantidad de copias y destino de cada una, ¿sí? Esto no quiere decir que estén en todos, pero más o menos es el contenido que tienen los formularios. Profe, es muy importante saber absolutamente todo el contenido. No, pero tenés que saber tenés que saber por lo menos los tipos de formularios, estandarizados y no estandarizados, y cuáles son las diferencias. Buenísimo. Para algunos sí, algunos datos sí son importantes, porque si yo te digo un formulario cheque, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un cheque y no puede faltar nunca? El monto y quién se lo da a quién. ¿Y los sellos? La firma. Y la El firma. número. La firma, fundamental la firma. Si no tiene firma, ese cheque no sirve para nada. ¿Sí? Ni siquiera el monto, Claro, pero porque no yo puede te puedo firmar un comprobar el cheque en banco. blanco. Yo soy muy bueno, te firmo un cheque en blanco y vos le ponés el valor que quieras. Si no tiene mi firma, no lo vas a cobrar. ¿Sí? Un recibo es fundamental que tenga la firma. ¿Sí? O sea, hay cosas que son fundamentales en un formulario y depende del formulario que sea. ¿Bien? La fecha de pago en un pagaré. Me tiene que decir cuándo yo tengo que ir a cobrarlo o a pagarlo. Bueno, es fundamental. La firma en un pagaré es fundamental. ¿Bien? La firma en un contrato de locación. En una escritura de la compra de un inmueble. ¿Sí? Hay datos que son fundamentales en un formulario. Hay otros que pueden estar o no. ¿Bien? ¿Alguien quería preguntar algo? No, te iba a decir que se estaba cortando todo de nuevo, pero ahí se está escuchando ¿Ahí de volvió? nuevo bien. Bueno. Si el hecho no es rutinario, se lo informa a través de una prueba documental o no, formulario. Chicos, si se llega a cortar internet, que espero que no pase, esta clase acuérdense que ya la tenían para verla para la clase pasada, ¿sí? Así que si se llega a cortar y no llegamos a terminar la clase por algo, ustedes la pueden ver directamente desde la U24. ¿Bien? Bien, profe. Creo que esta parte la dio Diana Fonseca y la segunda parte, que es clasificación, la dio Paulita Longhi. ¿Sí? Que están muy bien explicadas, así que no van a tener problemas. Estaría buenísimo que por más que yo termine de dar toda la clase, ustedes vayan después y la vean. ¿Sí? Entonces, si el hecho no es rutinario, se lo informa a través de una prueba documental no formulario. En ese momento debe resolverse su contenido y forma. Ejemplo, boleto de compraventa de inmueble, escritura traslativa de dominio de inmueble, contrato de locación de bienes, ¿sí? O sea, no formulario es que no es ¿cómo es? No es estandarizado, ¿sí? Entonces ahí en ese momento uno decide qué es lo que tiene que tener ese documento. ¿Bien? Cuando vos completás un formulario de factura, vos no decidís lo que tiene que llevar. Llenás los casilleros y listo, ponés todo lo que ahí te dice. Cuando es no formulario, ahí te pones de acuerdo con la otra parte y se ponen de acuerdo con los datos que tiene que tener. O sea, uno lo confecciona. Claro, exactamente. Confecciona los Confecciona ad campos. hoc a ese momento. ¿Sí? No. ¿Qué documentaciones hay? Vamos a ver medio rápido, así no se cansa tanto. Según su procedencia puede ser interna o externa, ¿sí? Interna emitida por la entidad, externa emitida por un tercero. Está la factura que yo confecciono cuando vendo
y la factura que recibo cuando un proveedor me vende a mí, ¿sí? Después la interna puede ser de uso interno y de uso externo. De uso externo puede ser la factura, y de uso interno, por ejemplo, el recibo de sueldo que le hago a un empleado cuando le pago. ¿Bien? Según las operaciones a las que se refiere, operaciones de compra, de prestación de servicios, de pagos, de cobros, otras operaciones, ¿sí? Seguramente por cada operación que haga, que modifique el patrimonio, va a haber una documentación específica. Según su función contable, base de registraciones, que son formularios, y no formularios, que todo lo que hablábamos recién, ¿sí? Y después medios de pago, cheques o pagarés. Según la preexistencia de un elemento documental, revelación explícita, si la documentación ha sido elaborada por un ente o un tercero. Revelación implícita, no existe documentación perfeccionada, no existe documentación perfeccionada entre las partes, se elabora unilateralmente. A esto se lo llama minuta contable, ¿sí? Cualquier cosa que pase dentro de la empresa y no tenga una documentación respaldatoria para registrarlo, lo que tiene que hacer la empresa es de alguna forma dejarlo registrado, ¿sí? Se me rompió una maquinaria que me salió, no sé, tuve un siniestro con una maquinaria y de alguna forma tengo que dejar registrado para que el contador sepa que esa maquinaria no funciona y tuve una pérdida por el siniestro, ¿sí? Entonces ahí la documentación la va a tener que realizar. A esas documentaciones que se confeccionan para ese caso en especial, se la va a llamar minuta contable, ¿sí? Es una documentación interna del ente. Dice que el comprobante es una fuente de datos, documentación fuente, esto ya lo hablamos. Es el instrumento material que revela la existencia de un acto o hecho económico. Cuando un hecho es registrable, el comprobante actúa como un soporte de entrada al proceso contable. ¿Sí? O sea que ya sabemos que el comprobante es la entrada al proceso contable. Cuando el hecho es no registrable, el comprobante será documentación fuente para aquellos actos o hechos económicos de carácter meramente informativos o aclaratorios. Esto no importa demasiado. Lo que dice acá, que hay hechos que no son contables que a veces vale la pena dejarlos documentados. ¿Cuál es la función de los comprobantes? Los comprobantes cumplen funciones de índole legal y jurídica, y también de tipo contable. Entonces tiene dos funciones, función contable y función legal. Función contable, ya lo habíamos dicho. Los comprobantes comunican información, procesable o no procesable, según sean registrables o no, de manera uniforme y estandarizada. Esa información quedará registrada y en consecuencia respalda las registraciones efectuadas y la información contenida como salida, ¿sí? O sea, me sirve, primero, para poder captar los datos, y segundo, sirve como respaldo de lo que el contador está diciendo, ¿sí? Si alguno duda de lo que el contador de la información que el contador está mostrando, y se va a la documentación respaldatoria, ¿sí? Función legal. Como consecuencia de la legislación vigente, las anotaciones deben estar respaldadas por comprobante fehaciente, ¿sí? Si no, a mí como socio de una empresa donde no tengo la documentación respaldatoria, no me da ninguna seguridad, tengo que tener mucha confianza en lo que está poniendo el contador. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, toda la información contable que desarrolla el contador debe estar respaldada por alguna documentación, ¿sí? Si no tiene documentación respaldatoria, yo no puedo tomarlo como un dato contable. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su locación y consulta. Algunos ejemplos de comprobantes. Remito. Características: acompaña a los bienes, es emitida por el vendedor. El ejemplar firmado por el comprador es constancia de la recepción del bien, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tengo un remito? A ver, ¿alguien sabe cuándo tengo un remito?
Y cuando se vende, por ejemplo, mercadería y la mandan con un flete. Cuando entrego la Exactamente. mercadería. Siempre el remito acompaña a la mercadería. Es la prueba de que la mercadería fue entregada, ¿sí? Si ustedes fueron quienes vendieron, ¿ustedes qué van a tener? ¿El original o la copia? Creo que el original. La copia. El original y firmado por el receptor, por el comprador, ¿se entiende? Que reconozca que la mercadería llegó y llegó en bien estado y en las cantidades solicitadas. ¿Bien? Bien. El ¿Está bien? remito Entonces, esa es la original función queda del para el remito. vendedor y la factura duplicada quedaría, digamos. Exactamente, Claro, exactamente. cuando Muchas compras, veces el remito van junto con la factura y a veces con el recibo, pero a veces no van juntos, ¿sí? claro, eso iba a decir, cuando compras por internet te mandan la factura por virtual y te mandan un remito con la Exactamente, compra. exactamente. Y el recibo no te lo mandan porque vos todavía no lo pagaste. Después vas a tener un comprobante del banco donde te dice lo que pagaste en el resumen de cuenta. Entonces, primero va el remito acompaña la mercadería. Después va la factura. La factura es la que indica que la operación se realizó, ¿sí? Donde te dice las características del bien que compraste, el monto, el precio unitario, el precio total, ¿sí? Dice que es el documento mediante el cual un sujeto informa a otro el monto adeudado por el servicio prestado o la venta realizada. Se presenta con el detalle de la provisión o servicios contratados y se conforma por el contratante, ¿sí? El original queda en poder del cliente, el duplicado es de quien la emite. Respalda en consecuencia, esto es muy importante que sepan quién se queda con el duplicado y quién se queda con el original, ¿eh? Porque además se pregunta en los exámenes, es medio obvio, porque la vida, ustedes si se ponen a pensar en las operaciones que hacen cotidianamente, se van a dar cuenta cuando se quedan con un duplicado o cuando se quedan con un original, ¿sí? Traten de pensarlo así, pero es importante que lo sepan. Respalda en consecuencia operaciones de compra y venta, y existen distintas clases de acuerdos a las características del sujeto emisor y receptor de las mismas. Yo no sé si está, pero... ahí está, ahí viene el recibo. Después de la factura yo pondría el recibo. ¿Por qué? ¿Qué comprueba el recibo? Que lo pagaste. ¿Qué se pagó? A mí me puede haber llegado la factura y yo todavía no la pagué. Es más, el caso es de Mercado Libre. La factura me llega en el mismo momento que hice la compra, casi instantáneamente o al otro día. Y todavía no lo pagué. Lo pago capaz dentro de un mes cuando el banco me lo cobra en la tarjeta. ¿Se entiende? Ese resumen de cuentas hace de recibo, ¿sí? De comprobante de que se pagó. Es el documento que emite quien recibe el pago de un crédito a su favor, en cuyo caso se disminuye o extingue la obligación del que abona. ¿Cuándo se generó el hecho sustancial? ¿Cuando llegó el remito? ¿Cuando llegó la factura? ¿O cuando llegó el recibo? La factura. La factura. Exactamente. Bueno, bien. Bien. O sea, se va a devengar en ese momento. Nota de débito comercial. Es el documento mediante el cual, como consecuencia de una operación preexistente, un ente le informa a otro que la deuda de este último se incrementó a favor del primero. Puede confeccionarse como consecuencia de errores en defectos en la confección de la factura previa o intereses generados por mora en el pago de la misma. Nota de débito comercial y nota de crédito son parecidos, pero distintos, o sea, son las dos caras de la moneda. Nota de crédito es el documento, ahora les voy a explicar los dos, es el documento mediante el cual, como consecuencia de una operación preexistente, un ente le informa a otro que la deuda de este último disminuyó. Puede confeccionarse como consecuencia de errores en el exceso de la confección de la factura previa o por devoluciones de mercaderías. A ver, por ejemplo, me voy a un negocio a comprar un jean.
lo compro y lo pago, me dan la factura, el recibo que es el ticket, y me voy a mi casa. Cuando llegué a mi casa, no me gustó, y como me quedaba, como me lo probé cómodo, yo no me gustó como me quedaba, voy al negocio y lo devuelvo, ¿sí? O trato de cambiarlo. ¿Pero qué me dicen? No, no tenemos el talle que usted necesita. ¿Qué hace el dueño del negocio? Te da una A todos nos nota debe de haber pasado crédito alguna a tu vez. favor. ¿Qué? Te da una nota de crédito a tu favor. Para que te Exactamente, elijas me lo da que una tú nota de quieras. crédito que me dice, venite dentro de una semana, que va a ver el talle que vos tenés, me presentás la nota de crédito, o te vas al local a la otra sucursal con esta nota de crédito, que ahí tenemos talle. ¿Se entiende? Entonces, lo emite el dueño del negocio y es un crédito al favor del que compró. ¿Bien? En cambio, la nota de débito es al revés. La emite siempre el comerciante, las dos la emite el comerciante. ¿Pero qué le está diciendo? Mira, te cobré este jean 200 pesos y valía 300. Me debes 100. ¿Se entiende? O sea, le cobré de menos. Entonces lo voy a llamar. ¿Vieron que siempre en el ticket te hacen dejar un teléfono? A veces te dicen dejame el teléfono. Bueno, acá puede ser que el vendedor se equivocó, te cobró el precio de un jean que era 100 pesos más elevado, te lo cobró 100 pesos menos. Entonces, como tiene tu teléfono, te llama y mirá, discúlpame, acá el vendedor se equivocó, te cobró 100 pesos de menos, te hago una nota de débito comercial diciéndote que me debes 100 pesos. ¿Se entiende? Nunca me pasó igual, ¿eh? No, bueno, pero puede pasar. ¿Nunca te pasó que hayas ido a pagar los 100 pesos o nunca te pasó que hayan hecho una nota de débito? No, nunca me pasó que me hayan hecho una nota de débito. Sí, no es común. No es común en el ejemplo que yo estoy dando. Pero puede pasar con compras más grandes, con proveedores, con deudores. Si vos entraste en mora, me tenías que venir a pagar en tal fecha y no viniste en esa fecha a pagar. Y yo pacté que si no me pagabas en esa fecha, iban a empezar a correr intereses. Bueno, todos esos intereses que yo te voy a cobrar, te los voy a notificar por medio de una nota de débito. ¿Se entiende? Sí, me parece que en otros rubros por ahí es más común que quizás en el la compra de ejemplo que consumo. mencionaste. Sí. Bueno, pero puede pasar que un vendedor se equivoque. Yo porque hablaba de un jean, pero pueden ser montos grandes. A ver, el alquiler de una habitación de un hotel, que capaz que es una semana en un hotel de Ushuaia que te sale 100.000 pesos. Y puede ser que en vez de cobrarte una semana, el vendedor se equivocó y te cobró 5 días. Y bueno, te van a mandar una nota de débito diciendo que le debes 2 días de hospedaje, ¿sí? Todavía capaz que no te fuiste del hotel, así que estás obligado a pagarlo. Claro. Estás ahí. Ahí es cuando entra también el tema del cliente y si quiere pagarlo o no, ¿no? Porque él puede decir, bueno, pero a mí ya me diste la factura, yo ya pagué y si te equivocaste, problema tuyo. Te pueden salir con esa, capaz. Está bien, puede ser eso, pero puede ser también que las tarifas estén pactadas y en la factura digan que te cobraron 5 días y no 7. Si en la factura dice que te cobraron 5 días, vos te podés quedar por 5 días, los otros 2 días te van a echar. Ah, ¿Entiendes? sí, por supuesto. Si vos te querés quedar los otros 2 días, vas a tener que pagarlo. ¿Sí? Siempre que se emite una nota de débito es porque hay comprobantes que está probado, que se puede probar que te deben esa cantidad de dinero. ¿Bien? Bueno, para eso funciona la nota de débito. O sea, ya vimos remito, factura, nota de débito, nota de crédito y recibo. ¿Sí? Son importantes, ¿eh? Esto lo tienen que conocer todos. Ahora vamos a ver los medios de pago. Puede ser efectivos, cheques, pagaré y otros. ¿Sí? Yo acá con pagaré tómenlos con pinza, porque para mí
el pagaré no es un medio de pago, sino es una obligación de pago. Pero bueno, es muy finita la línea. ¿Sí? Yo pagaré no lo pondría como medio de pago, porque el pagaré es una obligación de pago, pero es finita la línea. Todos saben lo que es un cheque, ¿no? Es una orden de pago lisa y llana, librada por un ente que posee una cuenta corriente bancaria contra un banco en el cual se encuentran los fondos, para que el beneficiario y sus endosatarios puedan cobrar el monto indicado en el mismo. Hoy en día con las tarjetas de crédito y de débito casi no se usan los cheques, pero en otra época se usaban mucho. Vos tenés plata en el banco para no andar con el efectivo en el bolsillo, andabas con una chequera. Entonces vos librabas un cheque en el cual decías que le dabas la orden al banco para sacar plata de tu cuenta y pagarle a la persona que era poseedor del cheque, ¿sí? Sí, eso es muy común verlo en las películas antiguas, o que de películas que hacen de otra época antigua. Claro. Pues todavía se usa, pero no es tan común desde que hay tarjetas de crédito y de débito, ¿sí? Pero todavía se usa. Sobre todo en operaciones grandes. Se usa mucho con el tema de la siembra y eso es el cheque. Exactamente, en operaciones grandes se usa. Bueno, cheque debe haber un librador, un banco al cual girar, un beneficiario a favor de quien se extiende, de una persona determinada. Puede ser que tenga una cláusula en la orden, puede ser al portador. Esto es como se libra un cheque, ¿sí? Con cláusula a la orden quiere decir que no se puede. Porque el cheque, si no tiene cláusula a la orden, vos me das un cheque a mí, yo se lo puedo dar a otra persona, ¿sí? Utilizarlo como medio de pago. Si tiene cláusula de no a la orden, yo no puedo transferirlo por medio del endoso. Eso se llama transferirlo por medio de endoso, ¿sí? Si tiene cláusula de no a la orden, no lo puedo transferir, tengo que ir y cobrarlo yo, ¿sí? Si es al portador, no indica quién lo puede cobrar, lo puede ir a cobrar cualquiera. Cheque extendido a favor de una persona determinada se transmite por endoso, quien lo recibe puede volver a endosarlo, ¿sí? Una vez sola lo puede endosar, salvo que sea un cheque diferido a más de un mes y ya se pueden endosar hasta 2 veces, ¿sí? Endosar 2 veces quiere decir transferir 2 veces. El que posee cláusula no a la orden no se transmite por endoso, excepto a un banco, ¿sí? Yo lo puedo dejar en un banco, pero no se lo puedo dar a otra persona. Cheque al portador se transmite mediante simple entrega. Cheque al portador que dice, páguese a nadie, ¿sí? Entonces cualquiera lo puede ir a cobrar. Tener así, un cheque así es un riesgo, porque si te lo roban o lo perdés, lo puede ir a cobrar cualquier persona. La fecha debe ser anterior a la del día de su cobro o depósito. Su plazo es de 30 días desde la fecha de su creación. Y el cheque cruzado hay que depositarlo sí o sí, ¿sí? Esto acuérdense también, puede ser un cheque, el cheque puede ser diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo confecciono hoy, pero digo, páguese dentro de 2 meses, ¿sí? Le pongo fecha de pago dentro de 2 meses. Por ejemplo, hoy es, ¿qué día es hoy? 9. No, hoy es 12 de abril, ¿sí? Si yo lo confecciono hoy y no le pongo ninguna fecha, le pongo fecha de cobro de hoy, tengo 30 días para ir a cobrarlo, ¿sí? Si se pasan esos 30 días, el cheque se vence y yo tengo que ir a decirle a la persona que me libró el cheque que por favor me haga un cheque de nuevo porque ya no lo puedo cobrar. Si yo lo confecciono hoy y le pongo fecha de cobro 12 de mayo, eso es un cheque diferido, ¿sí? No lo puedo ir a cobrar antes del 12 de mayo. Y tiene hasta el 12 de abril para cobrarlo, ¿se entiende? Un mes más. Después se vence. ¿Entienden los plazos? 12 de junio, perdón, sería. 12 de junio, exactamente, sí. ¿Se entiende? Entonces, sí, se entiende. Desde la fecha que está dispuesta el pago, un mes tienen. Después se vence y ese cheque no sirve más. Y cheque cruzado es cuando en una de las esquinas se le hace dos cruces y esto únicamente lo tiene que ir a depositar al banco. No lo puede transferir por endoso, ¿sí? Lo tenés que ir y depositar, ni siquiera lo podés cobrar en el banco. Vos no podés ir, si no está cruzado, vos vas al banco y lo cobrás y te dan el efectivo. Si está cruzado, vos tenés que ir a depositarlo. Esto es engorroso porque te obliga a tener una cuenta en el banco. Si vos tenés un cheque cruzado y no tenés cuenta bancaria, no lo podés cobrar.
¿Bien? ¿Se entendió? Quedaron mudos. Bueno, estudienlo esto un poco. Seguramente en la práctica van a tener ejemplos. Porque esto es importante, además muchas veces se toma. De pago diferido, los fondos deben estar disponibles en el banco girado en la fecha asignada para su presentación al cobro, ¿sí? O sea, yo puede ser que hoy no tenga plata en el banco, pero hago un cheque diferido para que se pague dentro de un mes. Bueno, dentro de un mes yo tengo que tener esa plata en el banco. Puede emitirse en una fecha para su pago, en otra fecha posterior, pero no puede exceder los 360 días de la primera, ¿sí? O sea, no se puede diferir por más de un año. ¿Bien? O sea, si yo estoy haciendo un cheque diferido hoy, 12 de abril, ¿cuánto es el máximo que lo voy a poder diferir? ¿Hasta el otro 12 de abril o antes? Hasta el 12 de abril del 2022. ¿Bien? Claro, sí. ¿Y qué pasa si yo no tengo cuenta en el banco? Y va la persona que se lo di y lo va a cobrar. ¿Alguien sabe lo que es girar en descubierto? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Claro, ¿Alguien sabe lo que es girar en descubierto? es eso que acaba de decir. Puede pasar que el banco lo rechace y no lo pague, ¿sí? Entonces voy a tener ahí, me va a generar una deuda, va a venir la persona que se lo dio y me dice, mira, escúchame, no tenés plata en el banco, págamelo. O puede ser que el banco te autorice a girar en descubierto, te pague, por más que vos no tengas plata, te va a autorizar siempre hasta determinado monto, y después obviamente vos vas a tener que ir y llevar la plata al banco y devolvérsela al banco esa plata. Obviamente el banco te cobra intereses por esta transacción, ¿sí? ¿Está bien? Claro, o sea que a mí el banco me pagaría lo que me deben y después el otro tipo tiene que ir a depositar esa plata, pero con intereses. Exactamente, y le van a cobrar interés. ¿Bien? Pero tenés que tener la autorización del banco para poder girar en descubierto. Si no, el cheque te lo rebotan. Claro, sí. ¿Sí? Si no tenés plata. Esta forma de librar cheques ya lo vimos recién. Cheque común, cheque de pago diferido, esto ya lo hablamos, cruzado. Cheque común hasta un endoso, cheque de pago diferido, 2 endosos, ya lo hablamos. Pagaré. Que acá dice que pagaré es una promesa escrita de pago. No dicen que es un medio de pago. ¿Sí? Por eso yo haría la diferencia. Es una promesa escrita de pago con fecha de vencimiento emitida por un ente a favor de un tercero. Puede librarse a sola firma, en donde el librador es la única garantía, o con garantía personal, en donde como garante interviene un tercero, ¿sí? Es un documento donde dice que una persona le debe a otra tanta plata y la tiene que pagar en determinado momento. ¿Sí? Profe, ¿esto tiene validez judicial, digamos? Sí, obviamente, igual que el cheque. Está la firma de la persona que debe. Sí, sí. Por eso se hace. El pagaré... Si vos no tenés mucha confianza en la persona que le vas a prestar, le vas a prestar mercadería o le vas a dar plata, tenés que hacerle firmar un cheque, un pagaré, perdón. Bien. Muchas veces se hacen frente a escribanos públicos, ¿sí? Está contratando que esa firma es la del que está firmando, que es verdadera. Y eso le da más validez todavía. Profe, ¿el pagaré se usa mucho en los contratos de alquiler? Puede ser, sí. También, de todas maneras, vos ya tenés un contrato de alquiler. Es como una doble forma de resguardarte, pero vos ya tenés un contrato de alquiler donde tenés una obligación de pagar todos los meses tanta plata, que también está librado ante un escribano. Así que claro, es como que estás pagaré... duplicando. Plata, las 3 veces que hemos alquilado siempre con pagaré. Sí. Claro, porque es una... Cumple la misma función que el contrato. En realidad es una forma más de resguardarse. Pero vos ya estás firmando que le debés pagar al tipo tanta plata por mes. Es como una garantía del propietario, que se asegura. Sí, pero el contrato también te sirve de garantía. Está firmado. Pero muchas veces se hace el pagaré. A veces en vez de pedirte un pagaré te piden
que le pagues por adelantado 3 meses, 2 meses. ¿Sí? Por ahí para no pedirte la plata te hacen firmar un pagaré. Bueno, después nota de crédito bancaria es el ticket que te da el cajero cuando vas al banco. ¿Sí? Nota de crédito que te dice que vos te están que tenés más plata en el banco. ¿Sí? Alguien te pagó, te dan una nota de crédito. Nota de débito bancaria que está diciendo que el banco te está sacando plata. ¿Qué puede ser esto? Y porque todos los años te cobran gastos de comisiones bancarias por hacerles la tarjeta de crédito. Todo eso, cuando pedimos el resumen de cuenta y hay un montón de gastos bancarios que te cobran, bueno, eso es la nota de débito bancaria. Te están diciendo que te sacaron plata de tu cuenta para pagar los gastos bancarios de mantenimiento de cuenta, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá terminamos con lo que es captación y vamos a empezar con clasificación. 9:15, la verdad que se está haciendo larga la clase, pero me gustaría, aunque sea rápidamente, darles un pantallazo de clasificación, y después, chicos, obviamente, agarren la filmina, vuélvanla a ver y agarren la clase y miren la clase, porque si no les va a ir mal en el parcial, ¿sí? Profe, Hagan la ¿qué práctica día se también. sube? ¿Qué día se va a subir la clase? ¿Tiene idea? La clase ya está subida, porque es la que tenían que ver para la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije que no daba clase y que les subía la clase esta? Claro, es el video ese que está subido ya. Claro, ya está subido. Así que pueden mirarlo. Debe estar todo el proceso contable subido. Ustedes miren solo hasta clasificación. ¿Sí? Claro, a mí lo que me pasó es que miré la otra parte, la parte... De registración y de presentación. Esa. Bueno, igual no está vi, mal, así que... igual no está mal. Yo si hubiera dado clase la clase pasada, hoy estaría dando eso. Lo que pasa es que como no entra al parcial y ya decidimos que no entra al parcial, para no darles de más y que tengan cosas que después no entren al parcial, les doy hasta acá, estudian hasta acá y después vemos lo otro, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿y esto está en el libro también o no? Sí, sí. Esperen que ya, si quieren, ya que me preguntás, ya te digo en qué página está. Sí, así no ¿Profe, va a subir esta clase igual usted? ¿Voy a qué? Sí. Esta clase la subo, sí. Sí, la estoy grabando. Sí, sí, la subo, sí. Esperen que me voy a fijar dónde está el proceso contable. En el capítulo 4, el capítulo 4 se llama El proceso contable. Desde la página 103 ustedes tienen que ver hasta la... de la 103 a la 134. ¿Anotaron? Sí. Capítulo 4, capítulo 4. Proceso contable, desde la página 103 a la 134. Hasta ahí entra en el parcial. Y ya que estamos en el libro, salvo el capítulo 3, que es de modelos contables, ¿el capítulo 3 no entra? No entra, porque no vimos nada de modelos contables todavía. Así que tienen que estudiar para el parcial, capítulo 1, la contabilidad y la información contable. Capítulo 2, la teoría contable. Y capítulo 4, hasta la hoja, hasta la página 134. ¿Sí? Capítulo 3 no lo tienen que estudiar para este parcial. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ya que hicimos este recreito, seguimos con clasificación. A ver si podemos avanzar un poco. Habíamos dicho que primero lo que hacíamos, que el ingreso a la entrada de datos era la captación de datos, ¿sí? Que lo hacíamos, por todo lo que vimos recién. Ese era el ingreso a la contabilidad. Ahora, nosotros captamos datos. Tenemos un montón, imagínense
que tenemos facturas, recibos, remitos, notas de crédito, notas de débito, tenemos títulos de propiedad, contratos, recibos de sueldo. Imagínense Carrefour, una empresa grande, Coca-Cola, millones de documentación respaldatoria tienen, ¿sí? Esa es la entrada. Ahora, nosotros esa entrada de muchísima información, ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que ordenar, ¿sí? O sea, nada más y nada menos que poner peras con peras, manzana con manzana, banana con banana, para poder tener un orden, poder saber qué tengo y poder después realizar los informes contables, ¿sí? Sacar una información que sea útil. Porque un montón de documentación no es útil para una persona que va a tomar decisiones, ¿sí? No le sirve para nada. Imagínense, yo tengo que tomar una decisión de invertir en Coca-Cola, quiero ir a comprar acciones, no voy a poder sentarme y ver todas las facturas que ingresan en Coca-Cola, los recibos de sueldo, ¿se entiende? Es imposible. Para eso está el contador, para poder tomar toda esta información, clasificarla, resumirla y presentarlo en los informes contables, que eso sí es mucho más fácil para que yo pueda entenderlo. ¿Se entiende? Entonces, el segundo paso, después de la captación de los datos, es clasificar toda esa información, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para sistematizar de manera ordenada, ¿me están escuchando, no? Sí, Sí, profe. Sí, profe, sí. Para sistematizar de manera ordenada todos los hechos económicos revelados en la etapa anterior, se utilizan unidades formales de registración llamadas cuentas, ¿sí? Todo el que vio algo de contabilidad debe conocer alguna cuenta. Caja, bancos, ¿sí? Mercadería, esos son cuentas. Es la herramienta contable que se utiliza para registrar aumentos y disminuciones de una partida de activo, de pasivo, de patrimonio neto, en forma analítica e individualizada. La cuenta almacena información de igual naturaleza dentro del proceso contable, a través del uso de una terminología técnica y uniforme. Las cuentas responderán a cada uno de los elementos de igualdad patrimonial contable, ¿sí? Cuando hablamos de activo, es una cuenta. Cuando hablamos de activo corriente, es otra cuenta. Cuando hablamos de pasivo, es una cuenta, de pasivo corriente es otra cuenta. Son cuentas generales, ¿sí? Después van a haber cuentas más específicas. Estas cuentas, primero arrancamos con las más generales, que son el pasivo, el activo, el patrimonio neto. El activo engloba todas las cuentas de activo. Después tenemos el activo corriente y el activo no corriente, que engloba todas las cuentas de activos corrientes y no corrientes. Y dentro del activo corriente tenemos caja, banco, ¿sí? Tenemos los rubros, ¿sí? Es como toda una cadena, ¿no? ¿Cómo? Es como toda una cadena. Exactamente. Empieza de lo más general a lo particular. Terminando con la última cuenta más específica, que por ejemplo es la cuenta Banco Provincia, cuenta corriente, que es la plata que tenemos depositada en la cuenta que tenemos en el Banco Provincia, ¿sí? Sucursal tanto. Sucursal tal, pues más detallada todavía. ¿Se entiende? Entonces ahí clasificamos todo lo que tenemos de mercadería, todo lo que tenemos de dinero en efectivo, todo lo que tenemos en los bancos, todo lo que tenemos de rodado, todo lo que tenemos de bienes de uso, todo, dentro del activo corriente, dentro del pasivo, ¿sí? ¿Está bien? Los elementos que integran una cuenta son el diseño gráfico, el título de la cuenta, los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Muchas veces las ponemos así, en forma de T, ¿sí? Es una expresión más simple adoptada en forma de T. En un lado se anotan los aumentos y en el otro las disminuciones, obteniéndose el efecto de las operaciones durante el periodo. O sea, del lado izquierdo van a estar los activos, del lado derecho los pasivos y el patrimonio neto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando disminuye un activo? Lo ponemos del lado derecho. ¿Qué pasa cuando disminuye un pasivo o disminuye un patrimonio neto? Y lo ponemos del lado izquierdo, ¿sí? Pero en realidad el diseño de la cuenta es así, ¿sí? Tenemos una fecha, tenemos la documentación respaldatoria. Por ejemplo, imagínense que es el ingreso de dinero en efectivo, ¿sí?
fecha. Ingresa dinero en efectivo en la cuenta bancaria que hablábamos hoy del Banco Provincia. Fecha, 12 de abril. Documentación, nota de crédito bancaria. Movimiento, 100.000 pesos, ¿de qué lado? Es un activo. A ver. A ver. Es un No, activo, del chicos. debe. Del debe. Debe, debe. Debe. Activo, del lado izquierdo, igual al pasivo más patrimonio neto. O sea, del debe, lado izquierdo, aumentos de activo. ¿Sí? 100.000 pesos. Saldo, 100.000 pesos. ¿Bien? Profe, perdón, a este libro diario, ¿no le falta lo que es la clasificación de cuentas entre lo que sería fecha y documentación y debe Puede y ser, haber, lo por que pasa es que ejemplo? como todavía no lo vimos, acá le falta el nombre. El nombre, arriba, banco, provincia, le había dicho cuenta corriente, ¿sí? Sucursal tal. Y la clasificación puede ser 1 porque es activo, 1 porque es un activo corriente, 1 porque es el primer banco en el que trabajamos. Ah, ¿Sí? yo hablaba de poner la clasificación de cuentas en cuanto si es activo que aumenta o disminuye y lo mismo con pasivos. En realidad, si vos El sos contador, movimiento. no es necesario que vos lo pongas porque lo das como obvio. Ah, bueno, bárbaro. Vos ya sabés que Yo lo tenía, me lo habían enseñado de esa manera a poner siempre el tipo de movimiento que se realizaba, pese a saber a ver, si de qué a lado vos te iba. sirve, si a vos te sirve para acordarte si lo tenés que poner en el debe y en el haber, lo podés hacer, no hay problema. Ujú. Pero no es Perfecto. necesario, el contador sabe que es cuenta en el banco, que va en el debe porque es un activo, ¿sí? Está, perfecto, ¿Entiendes? gracias. Entonces usted, cada rubro del activo va a tener un gráfico de cuenta como este. Va a haber uno de caja, uno de banco, uno de rodado, uno de inmueble, ¿sí? Uno de mercadería. Lo mismo del pasivo. Lo mismo de las cuentas de resultados. Lo mismo de patrimonio, ¿sí? Entonces ponemos manzana con manzana. ¿Acá qué va a ir? ¿Cuáles son las manzanas? Todo el movimiento de dinero que haya en la cuenta del Banco Provincia, ¿sí? Después vamos a tener las peras. Todo el movimiento de dinero que haya en la caja de la empresa. Después vamos a tener las uvas. Todo el ingreso de bienes de uso que haya en la empresa, ingreso o egreso. ¿Se entiende? ¿De dónde vamos a sacar esa información? Y de lo que vimos antes, de la documentación respaldatoria. Profe. Sí.